proyecto muy importante que lo que busca como este proyecto es proteger los derechos a los usuarios de los servicios de transporte aéreo nacional de pasajeros. En el proyecto, del cual viene de Cámara de Representantes aprobado en la plenaria, estos derechos al cual hablamos que se deben defender y garantizar a los usuarios: el derecho a la postergación, el derecho al retrato, el derecho a los datos personales y a una información veraz. Entonces vemos, si ustedes van viendo en el recuadro que tenemos importante sobre cómo este proyecto en el tema del derecho a la postergación expone unas condiciones. Estas condiciones se le imponen a los usuarios para establecer de qué manera este derecho se le va a garantizar a los usuarios. En primero, se pone una regla en el término de que este derecho a la postergación se haga 8 días antes del vuelo. En segundo, se paga únicamente una tarifa del servicio y esa tarifa de acuerdo al sistema tarifario. El tercero, este sistema de postergación no aplica a las tarifas promocionales y la vigencia de este derecho a la postergación es 1 año. El segundo derecho que tenemos es el derecho al retracto. Tiene unas condiciones, el cual tiene que contemplar y que tiene que cumplirlas el usuario, y entre estas condiciones quiero resaltar que este derecho al retracto solo se hace por canales no tradicionales. Tiene que hacerse por los canales no tradicionales, puede ser por medios telefónicos o por medios de sistema de internet, que son canales no tradicionales. Así es como está y como venía el proyecto de aprobado de plenaria de Cámara. También se le exige que sea 48 horas después de la compra para hacer el retracto y 8 días antes del vuelo, y pagar no costos superiores a 60.000 pesos. En el tema de derecho a los datos personales, igualmente decía unas condiciones importantes para los usuarios, y esta regla establece de corregir datos personales sin penalidad alguna, pero eso tiene que ser 48 antes de la prestación del servicio. Hoy les estoy explicando por qué. Primero, para que ustedes conozcan después cuál fue el pliego de modificaciones que se trae para este proyecto, que es muy importante tener primero el conocimiento de cómo fue aprobado en plenaria de Cámara de Representantes, para después conseguir cuáles son las diferentes modificaciones que se van a hacer y que van a garantizar. Este es solamente el proyecto que viene como de plenaria, aprobado en plenaria. Y nosotros hicimos una serie de modificaciones contenidas en qué aspectos y en cuál me soporté estas modificaciones para poderlas hacer viables. En temas muy importantes, en el tema cómo se ha ido comportando hoy en día el transporte aéreo. Pasamos de 10 millones de pasajeros en el año 2000 a hoy, al año 2016, estamos en 30 millones de pasajeros. Pasamos un crecimiento, hoy el crecimiento promedio del número de pasajeros transportados en vuelos nacionales, porque este proyecto solamente contempla lo que es el tema regulaciones nacionales. En vuelos nacionales pasamos al 12.6% en estos últimos 6 años. En el 2009, mire estas cifras, le ofrecían 17.000 sillas. Hasta la fecha del 2013, hoy se ofrecen 26.000 sillas. Viajes, por ejemplo, aquí nos dio ATAC una información en su bitácora de rutas de vuelo donde se fueron incrementando. Y quiero mostrarles a ustedes cómo los viajes entre Barranquilla y Medellín crecieron. Pasaron de 403 operaciones en el primer semestre del 2011 a 784 operaciones en el 2013. Y el número de sillas pasaron de 18.000
a 100.000 sillas. Es decir, que en los viajes de Barranquilla y Medellín crecieron el 95%, de 403 a 784 operaciones. Y lo que se refiere al número de sillas, pasó de 18.000 a 100.000 sillas, o sea que creció 445%. Y hago esta salvedad en todas estas situaciones que acontecen para poder llevar realmente a presentar el proyecto, mis queridos senadores, contemplado de acuerdo a estas apreciaciones, de acuerdo a la dinámica del mercado, a las situaciones del incremento creciente de pasajeros y el incremento creciente también del porcentaje, cómo se ha crecido los pasajeros, y que lo que queremos garantizar propiamente con este proyecto de ley es garantizar la protección y los derechos a los usuarios de transporte aéreo en nuestro país. Por eso miramos, también tenemos una información muy importante, porque este proyecto, quiero comentarles que invitamos a la Aeronáutica Civil, invitamos a la TAC para que compartiera con nosotros algunas inquietudes, y dentro de estas situaciones nos han informado directamente de la Aeronáutica Civil cómo ha ido cambiando el reglamento Aeronáutica de Colombia, para garantizar de parte de ellos también que se le dé la protección al usuario que realmente utilice este transporte para garantizar los derechos. Y vemos aquí esta información que nos ha suministrado, muy importante, donde ellos han mejorado el suministro de información que sea de una forma veraz, precisa, clara y completa. También se produce en el tema de explicación muy clara sobre el tema tarifario, las restricciones en retracto y las restricciones en reserva y compra. Igualmente, dentro del cobro mínimo, en el caso de corrección de los datos personales del usuario, el derecho a la postergación, el derecho al retracto y vigencia de los tiquetes. Esto ha sido la información que la Aeronáutica Civil nos ha proporcionado dentro de su reglamento aeronáutico de Colombia, para poder de una u otra manera también dentro de sus lo que le corresponde a ellos para garantizarle este derecho a los usuarios, todo este tipo de situaciones que acontece, y nos ha relacionado en qué de otra manera se le da esta protección a los usuarios de transporte aéreo. Adicionalmente, quiero comentarles porque al final tenemos un pliego de modificaciones. Miren esta situación que acontece, que ustedes al revisar las cifras se muestra un evidente comportamiento en términos de compensación, se mantiene en una tendencia creciente, y lo estamos viendo en la tabla. Miren las compensaciones. Y esta tabla que nos muestra es información de la Aeronáutica Civil, y esta información es solo 3 meses, enero, febrero y marzo. Las compensaciones del año 2016 alcanza más de 12.300 millones de pesos. Miren cómo ha sido tan decreciente cómo ha sido tan creciente la tendencia que ustedes ven en las situaciones que acontecen, y producto de que estas compensaciones de sobreventas, de vuelos anticipados, de vuelos cancelados, de demoras. ¿Y en qué son esas compensaciones? En hospedajes, en gastos. Pero se ve ustedes y muestran que la tendencia es muy creciente frente a la situación que conlleva, y es preocupante ese tipo de compensaciones. Hemos visto cómo ha sido el comportamiento de todas las aerolíneas, y demuestran, quiero que pasen al cuadro anterior, cuáles son las aerolíneas donde muestran una cifra muy creciente en el tema de compensaciones. Está Avianca, SAS Colombia, LAN Colombia, y por último está Copa Colombia, de acuerdo al acumulado de compensaciones en estos primeros 3 meses del año 2016.
Miren estas cifras que ustedes aquí les muestro para que analicemos realmente por qué es importante garantizar y mirar con detalle que este proyecto de ley garantice, intervenga y garantice en una efectiva protección a todos los usuarios. Vemos el valor de las sanciones del 2014, desde el año 2014 a 2016. Quiero contarles a ustedes cuántas quejas se reciben. 9.458 quejas. ¿Y estas quejas por qué? Cancelación de vuelos, demoras en vuelos, mal manejo de equipaje, por reservas, por sobreventas, por falta de información sobre el usuario. Yo creo que todos, que de una u otra manera hemos notado algunas de las situaciones que acontecen en esto. Y miren cuánto ha sido ese valor de las sanciones entre el año 2014 y 2016. Suma más de 4.000 millones de pesos contemplados. Y la última cifra que ustedes ven ahí es del primer trimestre, que está de 464.000 millones de pesos, el valor de las sanciones impuestas de los años, porque ustedes ven, en el 2014 fueron de 1.317, en el 2015 fueron 2.138, y al 2016, en el primer trimestre, llevamos 464.000 sanciones impuestas por la Aeronáutica Civil. Por eso, frente a todas estas situaciones que acontecen sobre el crecimiento del número de pasajeros, ¿sí?, sobre el crecimiento de las sillas, sobre las compensaciones, la acumulación de compensaciones que ustedes vieron, sobre el tema importante también de las sanciones estipuladas a las aerolíneas por las situaciones de cambios de horario, demoras, congelaciones, todo lo que acontece y lo que van contemplados hasta el año 2016. Entonces, quiero presentarles a ustedes un pliego de modificaciones frente a estos acontecimientos y situaciones que hemos observado en el estudio del proyecto. Primero que todo, que el proyecto tenía 5 artículos. Ahora vamos hasta 9 artículos, incluyendo la vigencia. ¿Qué se modifica en primer momento? Ustedes ven que se modifica el título, se establece, se modifica por la palabra usuario, y se modifica inicialmente producto del que el proyecto contempla la palabra consumidor acorde con la modificación del Estatuto del Consumidor. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Mantener la coherencia del concepto de la persona que adquiere el servicio de transporte aéreo, y se modifica entonces la palabra consumidor por usuario. En el segundo, que es donde se modifica el objeto. ¿Qué se hace con esto? Mejorar el objeto. Como ustedes están viendo, entonces, ¿qué se busca? De una u otra manera garantizar los derechos de la modificación de la fecha, que explicaré más adelante por qué cambiamos postergar por modificar la fecha, pero se mantiene igualmente el retracto, la corrección de los datos personales y publicidad e información mínima de los usuarios del Servicio Nacional de Transporte Aéreo. Pasamos entonces al siguiente, que es el punto a referencia al artículo 2, que es en el derecho de postergación. Se hace también ese cambio por el derecho a la modificación. En el pliego anterior que ustedes vieron, venía el derecho a la postergación. Y ahora se hace el cambio para modificación de fecha con el fin de permitirle al usuario tanto como postergar como anticipar el servicio. Porque la palabra postergación lo que hacía era, como decía, al futuro postergar. Ahí está claro. Entonces, esto nos da la posibilidad
de que no solamente se pueda tanto postergar como anticipar el servicio. Cambiar total. Se puede hacer antes de la fecha que ustedes se habían acordado para poder anticipar la fecha, o se puede hacer después de la fecha, por eso se habla de postergar. Pero vamos, por eso se hizo esta modificación importante para garantizarle que quien reciba el servicio tanto lo pueda postergar, tanto como lo pueda anticipar. En este proyecto es importante y le dimos garantías también a los operadores, que era una de las preocupaciones. Pero entonces, si nosotros nos modifican la fecha, vamos a tener alguna situación dentro a los operadores, el tema de silla. Entonces, ¿qué le dijimos? Venga, evitemos ese tipo de confusiones. Vamos a decirle que en cambio de fecha se cancela la reserva. Y ya ahí tienen la posibilidad de los operadores de ofrecer esa silla a otro usuario. En este caso, también modificamos la fórmula con que se define, por ejemplo, los costos administrativos. Ahora sí. También se define, por ejemplo, el tema de los costos administrativos. ¿En qué sentido? Los costos administrativos, se cambió la fórmula a partir de salarios mínimos legales diarios vigentes. Y estos costos, su límite va a ser de 3.5 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿En caso de qué? En caso cuando se haga la reexpedición del tiquete. Apenas usted haga la reexpedición del tiquete, el costo administrativo que usted va a pagar va a ser al límite de 3.5 salarios mínimos legales diarios vigentes. Antes no estaba así. Hicimos eso igualmente, pero también le dimos las garantías a los operadores que se cancelara la reserva para que ellos tuvieran el uso también de la silla. También, para evitar algunos abusos del usuario, posibles abusos del usuario, quiero decirles que la modificación de la fecha se hace por una sola vez. Y la vigencia del tiquete es por 1 año. Y ya está. Esta modificación a la fecha no se aplica en pasajes promocionales. Hemos garantizado también, pues si hay un pasaje promocional, no se aplicará ni de ninguna manera, pues porque fue comprado, como se dice, en promoción. Entonces sí se va a garantizar para los pasajes que no se hayan comprado en promoción. Y esa va a ser la manera, tener un límite en los costos administrativos. Cuando se haga la reexpedición del ticket, se cancela como tal la reserva, que es importante para garantizarle también al operador que pueda utilizar la silla, y si hay que pagar una tarifa diferenciada por el cambio de tiquete, por el cambio de pronto de clase, entraría también igualmente la tarifa diferencial que está establecida. En el segundo, aquí tenemos en el artículo número 3, que es importante. Este artículo es nuevo. El retracto estaba concebido dentro del primer artículo. Y aquí lo que hicimos es darle identidad propia como un artículo, como un derecho al retracto. Por eso hoy se incluye un nuevo artículo, que es el artículo 3. ¿Qué hacemos? Les voy a comentar cómo viene este artículo, para que ustedes noten la diferencia en el derecho al retracto. Se utilizaba en el anterior pliego, solamente es posible los tiquetes comprados solo con canales tradicionales. En este nuevo artículo de retracto, el retracto se puede ser ejercido
a través de cualquier canal de atención al comprador. Antes era solamente en la ponencia que tenía que venir de Cámara, solamente se hacía por canales no tradicionales la compra de los tiquetes. En este nuevo artículo de retrato se hace por cualquier puente. Ya no va a ser solamente por no tradicionales, sino todos. Se elimina esa restricción que venía del proyecto. Se establece y se deja que va a hacerse el retrato dentro de las 48 horas a las operaciones, y este retrato solo podrá ser ejercido con una anterioridad igual o mayor a 8 días. Es importante que ustedes miren todos estos cambios que se han hecho para establecer, y además otro también cambio importante del tema del costo administrativo es que se cambió la fórmula. Ahora los costos administrativos no serán mayores de 2.5 salarios mínimos legales diarios vigentes. Se establece, como se dice, un límite para cobrar esos costos administrativos cuando se da el derecho al retrato. Pasamos entonces al artículo que es el tema del derecho de corrección de datos de personal, donde quiero comentarles en el anterior, en el mismo proyecto, pero como venía de Cámara, se establecía una penalidad de 30.000 pesos, que la establecía el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Hoy le quiero decir que esa penalidad se elimina. Igualmente venía de que cualquier cambio de los datos personales tenía que hacerse 48 horas antes. Ahora, como quedó en el nuevo artículo, se elimina la anterioridad de 48 horas y podrá corregirse la información hasta en la adquisición del tiquete. Quiero decirle, esta corrección de la información solo se limita a modificar los datos personales. No se puede modificar el número de identificación. Solamente se limita a modificar los datos personales. Hay cambios de que se elimina. Fíjense, se elimina la anterioridad de 48 horas, se elimina también una penalidad que establecía el Reglamento Aeronáutico Civil de 30.000, no hay ninguna penalidad, y los cambios de corrección se puede hacer los datos personales y no en el número de identificación. Importantísimos lo que se van haciendo a raíz del pliego que hoy se está presentando bajo este proyecto importante, donde garantiza los derechos de los usuarios del transporte aéreo. En el nuevo artículo 5 se le da también una obligación tanto para la aeronáutica como también para las aerolíneas. ¿En qué consiste esta obligación? Suministrar a los usuarios información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, idónea sobre las condiciones del transporte. Este artículo es importantísimo porque va a garantizar que el usuario tenga toda la información necesaria en el momento de comprar el tiquete. Otro artículo muy importante, el artículo 6. Como vimos y expliqué cómo ha estado la dinámica del mercado, la dinámica creciente, lo vemos que pasamos de 10 millones a 30 millones de pasajeros, donde pasamos de ocupar 17.000 sillas a 26.000 sillas, donde ha sido un aumento creciente del 12.6%,
Entonces, frente a esta situación, este artículo que busca prever propiamente es que esa dinámica creciente y cambiante del mercado, en caso de alteración de la estructura de costos y estabilidad de la empresa y del sector, la aeronáutica pueda modificar con base en el estudios técnicos y económicos los artículos a que se refieren modificación de fecha y el tema de retracto. ¿Y en qué sentido lo amparamos un poco más en otro artículo? En el artículo 7º. ¿Qué dice el artículo 7º? Que en caso de duda sobre la aplicación de la ley o del reglamento aeronáutico, se adoptará la más favorable para los usuarios. Esto lo hicimos previendo situaciones que acontecen frente al tema pues de la dinámica del mercado, de la dinámica creciente, como se ha ido explicando en la situación que acontece frente al aumento creciente de usuarios, frente al aumento creciente de sillas, frente al crecimiento que ha tenido los usuarios en el transporte aéreo. En el artículo 7, como le dije, presenta esta situación que acontece, que si hay duda, pues se aplicará la más favorable para el usuario. En el artículo 8 se establecen unas sanciones, que estas sanciones, como ustedes ven, el caso de incumplimiento de los preceptados en la ley, y están contempladas en el numeral 10 del artículo 55 de la ley 105 de 1973, que ahí aparecen algunas de las sanciones que son amonestación, multa hasta por 500.000 salarios mínimos legales vigentes, suspensión o cancelación de licencias, matrícula, registro, la utilización de bienes o servicios o permisos de cualquier autorización. Y esto es importante para garantizar la aplicación de esta ley, que también igualmente ustedes vieron cómo han sido las sanciones contempladas hasta el 2014, el 2016, desde el año 2014, 2015 hasta el 2016, donde en el primer trimestre del 2016 hasta marzo ya son, las sanciones se contemplan de unos 463.000 millones de pesos. Y por último, tenemos como tal la vigencia de la ley. Como hemos visto en todo este proceder, por eso quisimos mostrar cómo venía el proyecto de Cámara y frente a las situaciones que acontece, frente a la dinámica creciente del mercado, ¿sí?, del número de pasajeros, frente a la dinámica creciente igualmente del número de sillas, para garantizarle igualmente los derechos a los usuarios, pero también miramos un poco el tema también de garantizarle a los operadores un buen servicio. ¿Qué queremos con esto? Que esta ley sirva realmente de tomar unas medidas importantes de que estos usuarios tengan frente al transporte aéreo. Y termina la ley con la vigencia y, como le dije, con el título que ya no se cambiaría por el tema de consumidor, sino por el tema de usuario. Por eso se ha hecho pues un estudio, un análisis donde la TAC y realmente la Aeronáutica Civil también nos acompañó en este proceso, escuchando las inquietudes y llevando estas escrituras, plasmarlas directamente en este proyecto para que garantice igualmente que el operador preste un buen servicio, pero que el usuario sea beneficiario de ese buen servicio, que se le ofrezca las garantías y que esta dinámica había que hacerlo. Este es un proyecto de ley importante por la dinámica creciente, por los cambios del mercado y para garantizarles pues ese servicio de buena calidad y protección y garantías a los usuarios del transporte aéreo. Muchas gracias, senador.